Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Buenas noches, profe. ¿Cómo les va? Espero que estén disfrutando de su tercer día del año. Profe, una consulta. ¿No, No han subido las clases pregrabadas. no han subido? No hay en la plataforma sus clases. Déjame ver, por favor, Por disculpe. favor, gracias. Ahorita mismo lo identifico. Tienes toda la razón, no han subido todavía. ¿Mm? ¿Sí le has visto los deberes? Perdón, sí, vi uno que nos toca subir el día viernes, primer deber. Ya, De ahí las clases es lo que me preocupa, profe. ya. Sabes que lo pongo rápido. Ya hago mi pedido. Bueno, ahorita mismo lo voy a hacer para que lo posible me conteste en el transcurso de la clase y me lo digan a qué horas me lo suben. Buenas noches con todos. ¿Cómo les va? Profe, buenas noches. ¿Cómo te va? Buenas noches. Profe, una consultita. Bueno, Los deberes se los presentamos en Word, de preferencia PDFs. PDFs. Sí, ¿cómo lo Ya. haces? Prácticamente tú ingresas a Word y lo grabas luego como PDF y eso lo subes. Ya, profe, gracias. O puedes hacer otras gestiones de repente, ¿no? Tú vayas a hacer un mapa conceptual justamente a mano alzada, escribirlo, porque estás al apuro. Yo no tengo problema en eso. Lo único que quisiera ver es que tenga prácticamente buena letra para Ya. entenderlo. Nada más. Yo en esa parte no, yo considero que debemos ser muy simples en estos temas. Ya, Más, profe, Profe, gracias. perdón, no le escuché. Puede ser a mano, dice, disculpe. Y ajá, escaneado, lógicamente, subido en PDF. sí, claro, esa es ya iniciativa tuya. Sí, no hay problema. Tú lo vas, obviamente, bien ordenadito, como tú quisieras, porque sí es verdad, las personas que no manejamos justamente la tecnología, de repente no conseguimos materiales como para subir o se nos hace difícil subir algunos elementos administrativos, dibujos que tú lo quieras poner en tus presentaciones. Entonces, sí, yo no tengo inconvenientes. Lo que sí te mencionaba es que debe ser con, con buena letra para entenderlo, nada más. Ok, profe, gracias. Gracias, profe. Buenas noches. Entonces, en total serían 4 mapas conceptuales, ¿verdad? Uno por cada uno de los 4 temas. Sí, de la primera, ya viste que son mapas conceptuales. El último el trabajo de investigación, ahí les quiero ver, ahí les quiero ver, porque sí eso sí es un poco más
¿Qué se podría decir? Ahí sí ya entra la ciencia administrativa. ¿Cómo vas a organizar? Porque tienes que preparar esto para futuro, presentarlo en donde, en tu trabajo final, ¿no? Es como tu trabajo de grado, la planificación estratégica. ¿Qué vas a conseguir con eso? ¿Qué vas a obtener con la planificación estratégica? Y no está por demás decirles que las personas que siguen administración financiera o marketing, siempre van a tener que presentar un trabajo final. Y ese trabajo final debe de tener lineamientos que están dados justamente en la planificación estratégica. ¿Qué más tiene? Conlleva un trabajo final que esté basado en normas APA. Y al estar basado en normas APA es preferible comenzar ya a investigar y utilizar Word en la parte que dice normas APA. Sí, es eso, netamente. Bueno, iniciemos. Disculpen. A ver, primer tema. Me dicen que no está elevado las grabaciones. Yo voy a procurar conversar con, con coordinación para que se eleve esos videos. Segundo, me habían pedido ya trabajos para tener el tiempo suficiente, que no lo hagan con apresuramiento. Yo pasé esto y fue el día de hoy prácticamente lo que ya han elevado los trabajos. Son 3, que prácticamente están creándose mapas conceptuales. 4 mapas conceptuales iniciales, luego 2 mapas iguales. Lo pueden hacer a mano, simplemente manejen buena letra, en lo posible letra de imprenta. El último es trabajo de investigación, que estoy proponiendo que realicen una planificación estratégica. ¿De qué? De un tema personal, aplicado a su empresa o a la formación de una empresa. Entonces, también se ha considerado que eso va a servir de soporte para que brinden su primera prueba y su evaluación final sobre 4 puntos. Entonces, con eso, ustedes ya completarían el puntaje y prácticamente espero que les vaya bien y que les sirva ese material, ese apoyo para entregar sus conocimientos. Voy a compartir pantalla o no sé si tengan alguna pregunta, creo que están en chat. Alguien me está pidiendo alguna referencia del mapa conceptual. Verás, yo en mapa conceptual prácticamente no hay norma APA, ¿no? Porque un mapa conceptual simplemente es un dibujo, una presentación muy resumida de todos los conceptos que tú has visto, de lo más importante que tú ves. Obviamente va encadenado. Por ejemplo, si yo digo un concepto de administración y tú pones simplemente el concepto de administración y luego lo desintegras, tú vas a poner, tiene estos elementos, esta parte práctica, esta mecánica, esta didáctica, esta parte dinámica. Entonces, tú puedes expandir prácticamente el mapa conceptual. Entonces, no se aplican normas APAS a un dibujo. Más bien es normas APAS se aplica a textos. ¿Qué más? Me decían y pedían aclaración que lo suban en PDF. ¿Cómo lo pueden hacer? Si lo hacen en Word, en el momento
de grabar el final, lo dicen grabar como PDF. Si lo hacen en Excel, grabar como PDF. Si lo hacen en presentación en PowerPoint, igual grabar como PDF. Nada más. Y lo elevan. Eso es prácticamente lo que llamaríamos los archivos. ¿Qué más? Si toman una foto, porque lo pueden hacer a mano, les decía, con buena letra lo hacen a mano, si quieren lo pintan, ese es ya un tema muy personal. Lo toman una foto y esa foto sí, nuevamente lo graban como PDF. Nada más. Gracias, profe. Una última pregunta. Por ejemplo, en el trabajo final, en el trabajo de investigación, nos pide desarrollar, perdón, una planificación estratégica. Tal vez vamos a ver con usted algún ejemplo de cómo sería hacer una planificación estratégica. Hoy lo vamos a ver la parte conceptual. Déjame, lo vamos a poner. Lo vamos a ver. Perfecto, profe, gracias. Hecho, vamos entonces compartiendo pantalla porque para avanzar. Gracias. Veamos. ¿Cómo estamos con esto? Por favor, me confirman que lo estén viendo. Sí, profe. Dice, ¿qué es el proceso administrativo? Bueno, vamos a partir de qué es el proceso administrativo. Ustedes también van a ver que hay unos videos, un video importante que ustedes lo tienen que revisar. Está prácticamente la teoría administrativa. Está en, creo que dura unos 20, 25 minutos. Es importante que lo revisen. ¿Para qué? Para que den soporte a la conceptualización administrativa. Y luego de ese video vendría este, que es justamente lo que es el proceso administrativo. Duran apenas 9 minutos. Voy a tratar de callarme, a pesar de que siempre hay que brindar una aclaración, pero voy a procurar hacerlo el día de hoy. Para luego de eso sí ver lo que es un tema de planificación estratégica. Con eso cerramos la hora. Entonces, doy paso. Bienvenidos a Administración 101. En esta oportunidad estaremos hablando acerca del proceso administrativo. Haremos una introducción, hablaremos acerca de su concepto, veremos algunas preguntas en particular que atiende cada proceso, hablaremos acerca de sus fases y de sus principios. Así que sean todos bienvenidos y comencemos. Lo primero que debemos identificar es qué es el proceso administrativo. El proceso administrativo es el conjunto de fases y etapas sucesivas a través de las cuales se efectúa la administración misma, que se interrelacionan y arman un proceso integral. El proceso administrativo quiere decir que reúne las características a través de las cuales el conjunto de actividades que realiza una empresa siguen un orden sistemático, tomando en cuenta las necesidades existentes y recursos que posee para optimizar la realización de las mismas en el tiempo previsto. Respecto a esto, Fayol decía que la administración era una unidad abstracta dirigida por reglas y autoridad que justifica su existencia a través del logro de los objetivos. Por lo tanto, si la administración quiere sus objetivos, necesita del proceso administrativo. Veamos lo siguiente. Estas son las fases del proceso administrativo. Tenemos la planeación, tenemos la organización, tenemos la dirección y tenemos el control. Todo esto fundamentado sobre las teorías y principios administrativos.
¿Con qué propósito? Dirigido hacia la organización. Recordemos que mientras exista un grupo social, existirá la organización. Mientras exista una organización, va a existir la administración. Y la administración necesita del proceso administrativo para llevar a cabo los objetivos de organización a un logro muy definido. En este caso, las funciones del administrador, es decir, el proceso administrativo, no solo conforman una secuencia cíclica como lo vemos aquí, sino que están interrelacionadas de una forma dinámica. Por lo tanto, aparte de ser cíclico, es dinámico, es interactivo, como nos muestra esta gráfica. Ahora, cada uno de estos fases, de estos procesos, responde a una pregunta en particular. En el caso de la planeación, pregunta es, ¿qué vamos a hacer? Porque a partir de la planeación salen los objetivos, sale la misión. Tema importante. Cuando estoy haciendo una empresa, estoy emprendiendo, tengo un negocio propio. Todos los negocios se dedican a algo específico, a algo que los define del resto de los negocios. Podría ser un negocio de salchipapas, que lo pongo también al lado de otro negocio de salchipapas, pero algo será diferente. Algo habrá diferente. Por eso es que estas preguntas que van a realizarse deben estar enmarcadas en base a cada negocio, a cada emprendimiento. Ténganlo presente. Esto es la parte ideal de realizar la planificación estratégica. Ese negocio que se va a realizar, y a partir de allí comienza a estructurarse las otras fases del proceso administrativo. En el caso de la organización, es cómo lo vamos a hacer. ¿En qué sentido? Aquello que se definió que va a ser el negocio, ¿qué tipo de tareas necesita para poder llevarse a cabo? Una vez identificadas las tareas, estas se organizan y se agrupan de acuerdo a sus características similares para poder llevar a cabo lo que se inició en la planeación. Tenemos la dirección, es quién y cómo hacer que se haga. En la dirección es importante identificar cómo lograr que las cosas se lleven a cabo. Aquello que se planeó y que ya está organizado, cómo hacer que funcione a través del liderazgo, a través de la motivación, a través de la comunicación, a través de todas aquellas facetas que nos ofrece la dirección para poder lograr el logro de los objetivos. Y el control nos pregunta es cómo se está haciendo. El control es el responsable de identificar si en alguna de las fases del proceso está sucediendo algo que está impidiendo que el logro de los objetivos se lleve a cabo. O en el caso de que las salidas que tiene el proceso general o el sistema de la organización no estén saliendo como se haya previsto en el proceso de planeación. Entonces, control identifica cómo se están haciendo las cosas a través de los indicadores, a través de los estándares establecidos, y trata de buscar en cuál de las fases anteriores está sucediendo la dificultad para corregirlo. Muy bien, continuamos. El proceso administrativo también tiene unos principios establecidos. Tenemos el principio de universalidad, el cual nos habla que el proceso administrativo se da en cualquier tipo de empresa, independientemente de su razón de ser. Todo tipo de empresa, si es administrada, necesita del proceso administrativo. En el caso de la especificidad, si bien el proceso administrativo consta de 4 fases, cada una de ellas tiene sus características específicas, las cuales no se confunden la una con la otra ni se mezclan. Puede que dependan de la anterior o de la que viene, pero en ningún momento se confunde la una con la otra. En el caso de unidad temporal, que es nuestro tercer principio, tenemos que el proceso administrativo se da simultáneamente en toda la organización al mismo tiempo que se da en cada una de sus partes. La unidad temporal nos refiere a que el proceso
va dándose al mismo tiempo en toda la empresa, independiente que tenga un problema en alguna de sus fases, él sigue funcionando en la totalidad de la empresa y en cada uno de sus departamentos, divisiones o áreas. El cuarto principio es en la unidad jerárquica. El proceso administrativo se da en cada una de los niveles o en cada uno de los niveles jerárquicos de la organización, independiente si es alta gerencia, si es media gerencia, si es en el nivel operativo. En cada uno de estos niveles jerárquicos, el proceso administrativo se da independiente en cuál nivel se encuentra. Y por último, tenemos la flexibilidad. El proceso administrativo debe ser flexible, ya que si es flexible, la estructura de la organización lo será y podrá amoldarse a las necesidades de cambio del entorno. Aquello que se planeó de pronto no está dando resultados y tiene que ser flexible para poder cambiar y dar una solución al problema que se está presentando. También tenemos que el proceso administrativo tiene dos fases. Tenemos la fase mecánica y la fase dinámica, cada una con sus características en particular. Por ejemplo, en el caso de la fase mecánica, está constituida por la planeación y la organización. ¿A qué se le llama fase mecánica? Es aquella que está compuesta principalmente por las bases teóricas, por eso está planeación y organización. Necesita muchas bases teóricas para poder organizar la empresa, para poder hacer un objetivo, hacer una misión, hacer una visión, hacer una estrategia. ¿Por qué? Porque la teoría nos brinda las bases necesarias para poder realizar todas estas fases hasta cierto punto sin tener mucho contacto con las personas mientras se está realizando, porque apenas estamos planeando y apenas estamos agrupando o creando las tareas para poder lograr lo que se ha planeado. Y en el otro caso tenemos la fase dinámica. En la fase dinámica se encuentran lo que es la dirección y el control. Esta es la fase donde se interactúa fundamentalmente con el ser humano, con las personas, con los recursos humanos de organización. Por eso es que es dinámica. Si bien puede que tenga algún tipo de teoría, pero esta solamente se hace efectiva cuando se trata con las personas. En el caso de la dirección, cómo se motiva, cómo se lidera a las personas. Y en el caso del control, saber cómo las personas están haciendo las cosas, si lo están haciendo bien o mal, dependiendo de lo planeado, con base en los estándares y los indicadores, para poder solucionar la dificultad. Pero todo con, digamos, con un tacto o con una forma de hacerlo lo más prudente posible, porque estamos tratando con personas, no estamos tratando con el recurso material o con la tecnología, sino con el ser humano. Cada una de estas fases, tanto la mecánica como la dinámica, la mecánica que tiene la planeación y la organización, tiene sus elementos en particular, cada uno de ellos, así como lo tiene la fase dinámica en la dirección y el control, lo cual lo estaremos viendo más adelante. Así que eso es todo por el momento. Si te gustó el video, por favor, da clic en me gusta, suscríbete al canal. Si tienes alguna duda, por favor. A ver, como aclaración, justamente lo que es la administración tiene estas dos fases, o mejor dicho, sus fases están divididos en fases mecánicas y fases dinámicas. Fases mecánicas, les voy a hacer una comparación. De repente nos dicen, vean, ustedes lo hacen mecánicamente. Sí, sí, mecánicamente. ¿Por qué? Porque hacen lo mismo, se repite lo mismo, siempre es lo mismo. ¿Y dónde están esas fases? En la planificación y en la organización. Ahí están las fases mecánicas. Siempre habrá que hacer una planificación y luego de eso una organización de recursos. Lo difícil es hacer y llegar a la parte dinámica. ¿Por qué? Porque la parte dinámica es cambiante. Tú no puedes dirigir porque todas las dirigencias tienen diferente forma de hacerlo. Algunas veces te toca ponerte, o dependiendo de la organización, algunas veces te toca ponerte inclusive hasta grosero. Otras es más fácil entrar siendo suaves, armoniosos, teniendo inclusive niveles de juego.
Y por último, con control. A nadie le gusta que le controle. Si a ustedes les dicen, vean, aquí hay reglas, ustedes no van a atender esas reglas. Si nosotros decimos no, 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 por ahí mismo vamos. Entonces, ojo, la parte dinámica son estas dos últimas. El realizar, el ejecutar, el controlar, eso es lo difícil. El direccionar, eso es lo difícil. Lo anterior, sí, se tiene que hacer de siempre planificación, se tendrá que hacer siempre organización. Y pare de contar. Lo dinámico es lo difícil. Ahí es cuando debemos demostrar nuestra sapiencia, nuestras consideraciones, nuestra experiencia personal. Bueno, voy a seguir compartiendo otra pantalla. Déjame ver, creo que estamos por acá. A ver. Cerremos esto primero. Vean que vamos a tener un tema de planeación estratégica, conceptos y etapas. Ustedes van a tener que revisar este video continuamente, planificación estratégica, o busquen todo lo que sea material de planeación estratégica. Vamos a ver qué conlleva. Algo más que les puedo comentar. Diferencia entre administración y gestión administrativa. Concepto de administración, algunas personas dirán, es el proceso en el cual una persona se sirve de otras o de su grupo o de recursos para llegar a objetivos. Sí. Eso de servirse o ocupar recursos es justamente de terceras personas o terceras cosas. Cuando tú haces gestión administrativa, es que tú lo haces. Es la persona, directamente la persona. En el primer caso, administración lo realizas a través de, para obtener un objetivo. Gestión administrativa, no. Gestión administrativa ya es la acción personal que realiza una persona para hacer algo, obtener metas u objetivos. Entonces, eso deben de considerar. Y ahora sí, revisemos planeación estratégica. A todos, bienvenidos a Administración 101. En esta ocasión estaremos hablando acerca de la planeación estratégica. Veremos sus orígenes, qué es, cuáles son sus características, sus diferentes etapas. Veremos algunas de las herramientas que se utilizan para la planeación estratégica y otros asuntos de gran importancia para su desarrollo. Así que sean todos bienvenidos y comencemos. Primero debemos recordar qué es la planeación. La planeación es el primer elemento del proceso administrativo encargado de establecer las bases de la administración profesional en una institución. Llámese empresa, organización, no importa el tamaño, no importa dónde esté ubicada. Es decir, que la planeación es el fundamento del proceso administrativo y por ella se determinan todas las actividades que se van a hacer en la empresa. Allí es donde se define el negocio, qué es lo que se va a hacer. Y con base en eso se siguen las otras funciones, organización, dirección, control, que todo esto fundamenta la administración misma. Ahora, algunas curiosidades acerca de la planeación estratégica. Por ejemplo, referente a sus bases, esta se desprende de la presión del enfoque del sistema abierto que ya venía con la teoría estructuralista, luego se hace más fuerte en la teoría de los sistemas y en la teoría neoclásica. Y la dinámica del medio. Esto se da en la década de los 70 del siglo pasado y es aquí donde ya comienza a aparecer
la planeación estratégica. Recordemos que comienza a finales de los 70 y principio de los 80 con el señor Andrews y Ansoff entre algunos de sus representantes. Es muy diferente de la planeación operativa que se venía tratando. Esta primero pues se basa en dos tesis principales. Una es que se debe planear la empresa como una totalidad, no como una serie de áreas dispersas, y la empresa debe responder al estado del entorno. En cambio, la planeación estratégica consiste en estudiar tanto el entorno como lo interno para así, con base en estos, poder determinar los objetivos. Y por último, este tipo de planeación como la estratégica se encuentra muy diseminada en las empresas. Es una de las tendencias más firmes en el área administrativa y se ha mantenido hoy con gran vitalidad en el mundo empresarial. Se considera incluso que está en una etapa de madurez como tal y tiene algunas herramientas de análisis como es el triángulo estratégico, el DOFA, el PESTEL, el Balance Scorecard, el mapa estratégico, etcétera. Ahora, miremos qué es la planeación estratégica. Es el tipo de planeación que se da a nivel institucional y consiste en la toma de decisiones en una organización por medio del análisis interno y externo, con el fin de evaluar su situación presente y así fijar su direccionamiento hacia el futuro. Es importante entender que toda organización necesita tener un norte, unas directrices, unas políticas que la guíen y que faciliten a través del análisis, como dice allí, tanto interno como externo, saber cuáles son los objetivos que se espera obtener en el futuro, y es allí cuando surge la planeación estratégica. Es importante definir el alcance, lo que se quiere ser y establecer, y cuál es la razón de ser de la empresa. Esto es considerado como uno de los aspectos más importantes que permiten plantear las estrategias a nivel de organización. Por lo tanto, la planeación estratégica requiere que las personas encargadas de tomar las decisiones en la empresa tengan bien claro qué clase de estrategias van a utilizar y cómo las van a adecuar a las distintas alternativas que se van a presentar en la medida en que van creciendo o posicionándose en el mercado. Hola, ¿cómo estás? Soy Cali, profesora de inglés. Si vives en Colombia y quieres aprovechar de una gran oportunidad de ganar un mejor salario, tienes que ver este video. Bogotá y Medellín en el mercado. Ahora, como pensamiento, podemos decir que es un proceso continuo de toma de decisiones estratégicas que no se preocupa por anticipar decisiones que deben tomarse en el futuro. No, por el contrario, considera las implicaciones futuras de las decisiones que deban tomarse en el presente. Es decir, que uno de los énfasis de la planeación estratégica es esas implicaciones que van en el futuro con base en las decisiones que tomamos hoy día. Y por eso es que habíamos dicho que las personas encargadas de tomar las decisiones en la empresa deben tener bien claro el tipo de estrategia que se va a utilizar. Ahora, todos sabemos que existen tres niveles en organización. Tenemos el nivel institucional, que es allí donde se da la planeación estratégica. Su contenido es genérico y sintético, está orientado a largo plazo y en cuanto a su amplitud es macro orientado, es decir, considera a la empresa en una totalidad como un sistema. En cuanto al tiempo orientado a largo plazo, eso lo define la organización. ¿Qué consideran ellos que es largo plazo? Usualmente es 3, 5 años o aún más. Cuando hablamos que es genérico es porque como es institucional, abarca toda la organización y ahí es donde se establecen los objetivos generales. Y están los otros niveles, el intermedio, donde se aplica el tipo de planeación táctica, y está el nivel operacional, que es donde se aplica el tipo de planeación operacional, que ya es más dedicada a la tarea o a la operación. Bien, continuamos. Es importante que sepamos que la planeación estratégica está entrelazada de un modo inseparable con el proceso de la dirección, o sea, con la función dirección. Por tanto, todo directivo debe comprender su naturaleza y su realización. En la planeación estratégica se sigue el principio de compromiso, por lo que los administradores no deben incurrir en costos de planeación a menos que se anticipe un rendimiento pues considerable sobre la inversión. Esto quiere decir que es un continuo proceso de toma de decisiones estratégicas
y por eso la relación que existe con la dirección. Por lo tanto, es importante no adelantarse o anticiparse a tomar decisiones que deban tomarse más adelante, sino considerar las implicaciones futuras de estas decisiones, como lo habíamos dicho anteriormente. Ahora, la planeación estratégica tiene una serie de actividades. En este caso, tiene 3 actividades básicas, que es el análisis ambiental, el análisis organizacional y la formulación de estrategias. En cuanto a análisis ambiental, es el análisis de las condiciones y variables ambientales, es decir, sus perspectivas actuales y futuras, las contingencias, los desafíos y las diferentes oportunidades que se perciben en el contexto ambiental. En cuanto al análisis organizacional, es el análisis de condiciones actuales y futuras de la empresa, sus recursos disponibles, sus recursos necesarios, sus potencialidades, sus fortalezas, sus debilidades, su estructura organizacional, su capacidad, su competencia, su tipo de tecnología, cómo está la cultura organizacional, etcétera. Y en cuanto a la formulación de estrategias, la toma de decisiones globales y amplias que se producen en el futuro tendrán un efecto directo sobre la empresa, ya sea en un determinado horizonte estratégico que la empresa se plantee, ya sea a corto, mediano o largo plazo, aunque sabemos que la planeación estratégica tiene que ver con el largo plazo. Punto importante aquí. Vean, análisis ambiental, análisis de las condiciones y variables ambientales. Eso se refiere al ambiente donde se desarrolla la empresa. Normalmente ese ambiente es del externo. Yo estoy posicionado en Quito, en Guayaquil, Cuenca, en la sierra, en la costa, en el oriente, en alguna parte estoy posicionado. Y hay condiciones especiales que puede ser el medio ambiente, ¿no? Pero el medio ambiente no solo se relaciona al calor, a la altitud, no, se relaciona también a las leyes, a la protección que brindamos sobre algunos espacios. Entonces, ojo, el análisis ambiental puede ser una empresa que se desarrolla también en el Ecuador, que no va a ser la misma relación o condición y variables que se desarrolle en China. Entonces, hay que cuidarse de eso, de situarse y realmente aterrizar dónde se está focalizando la empresa. La otra dice análisis, condiciones actuales y futuras de la empresa. Entonces me estoy haciendo un análisis interno y ahí realizo un diagnóstico. Yo, ¿cómo me siento? ¿Cómo soy? ¿Qué deseo? ¿En qué etapas me encuentro? Eso es lo importante. Y dentro de eso, nótense, una empresa puede ser como un niño. Puede ser que está recién queriendo gatear. Luego ya se querrá parar. Inmediatamente vendrá un desarrollo, una estabilidad. Y también envejece la empresa. Posiblemente ya sus servicios ya no son los que necesita en su oportunidad la comunidad. Entonces, ¿qué es lo que va a tocar hacer? Reestructurarse, cambiar, modificarse. ¿Para qué? Para tomar otros mercados o mejor dicho, inclusive desaparecer la empresa y nuevamente coger la piel. Es lo mismo que hacen ciertos animales, por ejemplo, una culebra muta de piel. Así también nos debemos considerar que en su oportunidad debemos cambiar nuestra estructura, cambiar nuestros procesos, nuestros productos. ¿Con qué? Con el objetivo de permanecer en el mercado. Y lo último que dijo, ¿no?
fijar estrategias. Fijar estratégicas es tomar decisiones. Y les voy a poner un caso que tal vez lo conozcan todos. Originalmente la Coca-Cola era un elixir, se puede decir, una fórmula para combatir la gripe. Era un tema medicinal, que después de eso pasó porque se le añadieron otros insumos a la Coca-Cola, que son los azúcares, también ciertos químicos que permitieron que no se dañe o que sea burbujeante también ese elixir, esa bebida, que permitieron que cambie de ser un tema que era netamente médico para que pase a ser un tema de consumo diario, que sea una gaseosa. Entonces, vean, son temas de decisiones amplias que no lo vieron al inicio, sino que se producen en la formulación y cambio de la estrategia de la empresa, del objetivo para el que fue creado. Entonces hay que considerar estos 3 temas importantes. Sigamos viendo para que ustedes lo referencien. Ahora, la planeación estratégica tiene las siguientes características. Veamos la primera. Primero, el largo plazo. ¿Qué quiere decir esto? La planeación estratégica está proyectada a largo plazo, por lo menos en términos de sus efectos y consecuencias. Tenemos empresa y ambiente. Está orientada hacia las relaciones entre la empresa y su ambiente de tarea y en consecuencia está sujeta a la incertidumbre de los acontecimientos ambientales. ¿Todo esto para qué? Para enfrentar las incertidumbres. Por lo tanto, la planeación estratégica basa sus juicios y sus decisiones en información real que obtiene tanto la empresa como el contexto, no solamente en datos numéricos. La totalidad de la empresa. Esto quiere decir que la planeación estratégica incluye la empresa como totalidad y abarca todos sus recursos para tener el efecto sinérgico de toda la capacidad y potencialidad de la empresa. La respuesta estratégica de la empresa incluye, por ejemplo, un comportamiento que debe ser global y sistémico, un comportamiento holístico que abarque toda la organización. Bien, ahora veamos las etapas de la planeación estratégica. Tenemos primero la determinación de los objetivos, segundo, el análisis ambiental externo, tercero, el análisis organizacional interno, cuarto, la formulación y elección de estrategias, quinto, la elaboración de la planeación estratégica y sexto, tenemos lo que es la implementación de los planes. Vamos a analizar cada una de estas etapas. Comencemos. Primero tenemos lo que es la determinación de los objetivos. Para esto es importante que recordemos que los objetivos son valores buscados o resultados deseados por la organización que trata de alcanzarlos a través de su eficiencia en la operación. Estos, es decir, los objetivos, justifican la existencia y la operación de la organización. Los objetivos deben establecerse, recordemos, en función de la misión y la visión. Ahora, existen varios tipos de objetivos. Vamos a ver estos tipos o estas categorías. Tenemos primero los objetivos de utilidad. En este sentido, la vemos desde dos puntos de vista. Desde el retorno de los propietarios, es decir, los inversionistas, los accionistas, y de la economía de la empresa. Es decir, que un objetivo principal de organización es producir utilidad, primero para responderle a los inversionistas o a los accionistas o a los dueños de la empresa. Y en segundo lugar, para la misma subsistencia de organización, de haber utilidad para lo que es el quehacer diario de la operación y que ésta tenga no solamente utilidad, sino en el tiempo una rentabilidad. Tenemos también los objetivos
de expansión, es decir, con relación a ella misma o con relación al mercado en el que participa. Es decir, objetivos donde la empresa no solamente crece como una unidad, sino que también de expansión en el mercado, es decir, con respecto a la participación que ésta tiene en el mercado. Tenemos también los objetivos de seguridad que corresponden al deseo de la empresa de asegurar su futuro y continuidad. Este también tiene un doble enfoque. No solamente lo que acabamos de decir, que pues la empresa se asegura su futuro y continuidad, sino también seguridad que le ofrece a sus trabajadores, de que hay un respaldo en su salario, que hay un respaldo en sus prestaciones sociales, en el crecimiento personal. Debe haber una seguridad y una estabilidad que la empresa debe ofrecer también a los trabajadores, no solamente desde el punto de vista de asegurar su futuro, sino también el futuro de los trabajadores. Y el último que tenemos es los objetivos de autonomía o independencia. Esos son objetivos por los cuales la empresa pretende decidir su destino con libertad, es decir, tener autonomía en la toma de decisiones a pesar de las influencias del entorno, poder tener autonomía en decidir cómo va a crecer, hacia dónde va a crecer, cómo va a hacer las cosas. Por lo tanto, estos 4 tipos, categoría, utilidad, expansión, seguridad y autonomía, son los objetivos genéricos principales que las empresas deben alcanzar. Es importante entender que hasta cierto punto la utilidad asegura de alguna manera los otros 3 objetivos. La utilidad, la seguridad y la autonomía son básicamente objetivos de supervivencia, mientras que la expansión es un objetivo de crecimiento empresarial. Ahora, los objetivos también tienen una jerarquía. En toda empresa existe una jerarquía de objetivos. Cada objetivo se fija teniendo en cuenta una orientación más amplia o tomando como referencia objetivos más amplios de organización para evitar la dispersión de esfuerzos o la pérdida de la unidad organizacional de la empresa. En tal sentido están los objetivos estratégicos, que son los llamados organizacionales, los objetivos tácticos, que son los llamados departamentales, y los objetivos operacionales, que son los que tienen que ver con la actividad en particular, con cada una de las actividades. Seguimos con las etapas de la planeación estratégica, análisis ambiental externo. En tal sentido, el análisis ambiental debe abarcar el ambiente de forma general y el ambiente de tarea, es decir, tiene 2 enfoques. Tenemos los factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos y legales. Los factores políticos incluyen decisiones gubernamentales capaces de afectar las actividades operacionales de la empresa. Los factores económicos tienen que ver con el estado de la economía, la depresión, la recesión, la recuperación, la prosperidad, las políticas fiscales, balanzas de pago, las políticas tributarias, etcétera. Lo social tiene que ver con los valores sociales y actitudes de las personas, en este caso los clientes o también los empleados, ya que puede afectar la estrategia empresarial. En el caso de lo tecnológico, incluye costos y disponibilidades de todos los factores productivos utilizados en las empresas y los cambios tecnológicos que de alguna forma lo pueden afectar. En la parte ecológica incluye los aspectos del medio ambiente, del ambiente físico y natural, así como de las políticas gubernamentales al respecto. Y por último, los factores legales que tienen que ver con la legislación que afecta cada vez más las operaciones y actividades de la empresa, sobre todo que tiene que ver, por ejemplo, con las leyes municipales, a diferencia de las gubernamentales a nivel nacional. Por ejemplo, las condiciones de trabajo, las condiciones de crédito, factores como higiene, seguridad en el trabajo, los salarios, el control, otros aspectos, todo que tiene que ver con restricciones legales. En la segunda parte que habíamos dicho de los aspectos de ambiente general, tenemos a los consumidores, que son los usuarios de los productos o servicios de la empresa, es decir, el cliente de la empresa. Tenemos a los proveedores, que son los proveedores de recursos, es decir, las empresas que suministran las entradas y los recursos necesarios para llevar a cabo las operaciones y actividades de la empresa. En otras palabras, las empresas con las cuales la empresa mantiene relaciones de dependencia. Tenemos los competidores, por ejemplo, pueden disputar
Cuando estamos empezando, una de las mayores dificultades es entender a un nativo o a alguien que habla con fluidez. Si tienes una conversación en inglés y no pudiste entender, disputar clientes, consumidores y usuarios, como en el caso de las empresas que generan los mismos productos o servicios, se compiten entre ellos. Estas salidas las colocan en el mismo mercado consumidor para que el cliente pueda decidir entre cuál de ellos puede elegir para consumir. Y tenemos las agencias reguladoras o los entes reguladores, como por ejemplo las entidades gubernamentales, los sindicatos, las asociaciones, la opinión pública, bueno, incluso lo que tiene que ver con las superintendencias, con todas aquellas entidades que regulan de alguna forma el grado de libertad en el proceso de la toma de decisiones de la empresa. Muy bien, continuamos con la siguiente etapa de la planeación estratégica, que tiene que ver con el análisis organizacional. En tal sentido, es el proceso para identificar fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de la organización. En tal sentido, tenemos el análisis interno, que tiene que ver con las debilidades y las fortalezas. Y el análisis externo tiene que ver con las oportunidades y las amenazas. Ahora miremos qué es cada una de estas. Las debilidades es el factor que hace vulnerable a la organización o simplemente una actividad de la empresa que realiza en forma deficiente, lo que la coloca en una situación débil. Todos aquellos factores que afectan desde el punto de vista interno a la organización, que la hacen vulnerable. Las oportunidades constituyen aquellas fuerzas ambientales de carácter externo no controlable por la organización, pero que representan elementos potenciales de crecimiento o mejoría. Son todos aquellos aspectos que vienen de afuera de la organización y que pueden potencializar alguna de las cosas internas de la empresa o su posicionamiento o cualquier actividad que ésta haga. Las fortalezas, alguna función que ésta realiza de manera correcta, como son ciertas habilidades y capacidades del personal con ciertos atributos psicológicos y la evidencia de su competencia. Es decir, todo lo que internamente la empresa posee que lo está haciendo bien, que la distingue, que puede ser una ventaja competitiva, innovación, cualquier cosa positiva que esté al interior de la organización. Y por último, las amenazas representan la suma de las fuerzas ambientales no controlables por la organización, pero que representan fuerzas o aspectos negativos y problemas potenciales. Al igual que las oportunidades son externas, no pueden ser controlables, hay que tener mucho cuidado porque puede tener problemas potenciales para la empresa. Ese es organizacional que estábamos hablando. Estos afectan o se hacen con base en la capacidad directiva, es decir, todas aquellas fortalezas o debilidades que tengan que ver con el proceso administrativo, entendido como fortalezas o debilidades, por ejemplo, en la planeación, en la dirección, en la toma de decisiones, en la coordinación, comunicaciones, control, etcétera. En la capacidad competitiva, son todos los aspectos relacionados con el área comercial, como la calidad del producto, la exclusividad, el portafolio, su participación en el mercado, la innovación, canales de distribución, investigación y desarrollo, etc. Tenemos también la capacidad financiera. Este incluye todos los aspectos relacionados con las fortalezas o debilidades financieras de la compañía, como por ejemplo, deuda, apalancamiento, capital, disponibilidad de línea de crédito, capacidad de endeudamiento, margen financiero, rentabilidad, liquidez, entre otros. La capacidad tecnológica. Aquí se incluyen todos los aspectos relacionados con el proceso de producción en las empresas industriales, y la infraestructura también tiene que ver con los procesos que se necesitan para la realización de un producto o servicio. Por tanto, involucra la infraestructura, tecnología, la exclusividad en los procesos de producción, la normalización de procesos, ubicación física, acceso a servicios públicos, facilidades físicas, mano de obra, patentes, nivel tecnológico, flexibilidad de producción, etc. La capacidad del talento humano, por último, se refiere a todas las fortalezas y debilidades relacionadas con el recurso humano.
Incluye, por ejemplo, su nivel académico, la experiencia técnica, la estabilidad, la rotación, el nivel de remuneración, la capacitación, la motivación, etcétera. Estos son lo que tienen que ver la segunda parte del análisis organizacional como una de las etapas de la planeación estratégica. Ahora continuamos con lo que tiene que ver con la formulación y elección de estrategia o de la estrategia. En tal sentido, miremos qué es una estrategia. Según Alfred Chandler, la estrategia es la determinación de objetivos a largo plazo, la adopción de recursos de acción y la asignación de recursos para alcanzar esta meta. En cambio, para Michael Porter, la estrategia empresarial define la elección de los sectores en los que se va a competir la empresa y la forma como va a entrar en ellos. En tal sentido, pues podemos sacar una definición que es el conjunto de acciones que los gerentes realizan para el logro de los objetivos de una empresa. Así podemos simplificar lo que tiene que ver con su definición. Tenemos lo que son las estrategias genéricas. En tal sentido, fueron aportadas por el señor Michael Porter y veamos cuáles son. Tenemos lo que es la diferenciación. ¿Qué es la diferenciación? Es cuando se requiere la incorporación en el producto o servicio de características tangibles o intangibles que el cliente perciba como diferentes y que justifiquen un mayor precio por el valor que generan. En tal sentido, por lo tanto, la diferenciación puede ocurrir en los procesos que integran la cadena de valor o en los atributos complementarios que lo hacen diferente. Tenemos la alta segmentación, tiene que ver con un segmento particular, un nicho en particular que está dispuesto a pagar ese valor de diferenciación que está ofreciendo la empresa. Y el liderazgo en costos. Esto requiere un conocimiento profundo de los procesos que integran la cadena de valor del negocio y una estrategia consistente y rigurosa de productividad que pueda asegurar una muy buena calidad de producto o servicio con el menor costo posible. Recordemos que no podemos sacrificar la calidad del producto. Nuestra siguiente etapa en la planeación estratégica es la elaboración de la planeación estratégica. En tal sentido, la planeación estratégica es la manera de poner en práctica esa estrategia empresarial. Mientras que la estrategia empresarial se preocupa en qué es lo que se va a hacer para conseguir los objetivos empresariales, la planeación estratégica se orienta hacia el cómo. Por lo tanto, los aspectos importantes en la elaboración de la planeación estratégica tenemos el horizonte temporal de la planeación estratégica que debe orientarse a largo plazo. Es un ambiente estable a largo plazo que puede referirse a 5 años o más e incluso estar sujeto a revisiones o actualizaciones permanentes. El diagnóstico situacional actual de la empresa frente al ambiente externo y la identificación de amenazas y oportunidades constituyen el punto de partida para fijar los objetivos empresariales, incluso los de corto plazo y en consecuencia formular las alternativas estratégicas. En cuanto a la comunicación abierta, el proceso de elaboración de la planeación estratégica debe caracterizarse por canales de comunicación abiertos con todos los niveles de la empresa. Aunque la estrategia empresarial sea una responsabilidad, como habíamos dicho antes, del nivel institucional, esto no significa que la planeación estratégica esté centralizada en la cúpula de la organización por siempre, sino por el contrario, debe estar descentralizada, puesto que quien mejor elabora la planeación es el propio gerente de línea o los supervisores que pueden ayudar con el proceso de planeación, ya que conocen profundamente cada área en la que se están desempeñando. En cuanto a la espontaneidad, el proceso de elaboración de la planeación debe iniciarse y desarrollarse de manera informal y espontánea, lo que condiciona la estrategia que debemos tener en cuenta y que se da de forma integrada es aquello que constituye el comportamiento de la empresa y veamos qué son estos conjuntos de factores. Tenemos el primero, que son las personas o el staff. Es el equipo, las personas que conforman la organización y su gerencia, el trabajo en equipo. Tenemos lo que es las habilidades. Tiene que ver con aquello
que la empresa sabe hacer y lo hace de manera correcta y lo hace bien. En este caso está representado en el conocimiento y en el talento de las personas. Tenemos lo que es la estructura, es decir, la estructura organizacional, el plano organizacional de la empresa, la manera como la empresa se organiza para poner en práctica su estrategia. Tenemos lo que son los objetivos empresariales, que son, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la misión, la jerarquía de objetivos, la filosofía, la vocación y la finalidad de la organización. Tenemos también la cultura organizacional. En tal sentido, tiene que ver con los estándares de comunicación en la organización y cómo existe la sinergia entre la parte interna y la parte externa. Lo que tiene que ver con sistemas, lo que tiene que ver con la relación sinérgica que existe entre cada uno de los componentes de la organización. Tenemos lo que es el estilo, es el comportamiento de los administradores y empleados y su ética de trabajo. Todo esto que nos conlleva al desarrollo de la estrategia. Y por último tenemos lo que es la implementación de planes. Tenemos que implementar, significa poner los planes en acción. Es básicamente la fase de hacer lo que tenga que hacerse en la administración. La implementación se refiere a los pasos que un administrador sigue para lograr que los subordinados y las otras personas realicen los planes establecidos. Representa un puente entre las decisiones administrativas y la ejecución real que llevan a cabo las personas o los niveles de la empresa. Muy bien, ahora veamos lo que son las herramientas, algunas herramientas de la planeación estratégica. En este caso tenemos el triángulo estratégico que está compuesto por la visión, la misión y los valores. Es necesario definir los tres elementos para que su organización permita definir todas las estrategias del negocio, desde las operaciones comerciales, pasando por el posicionamiento de mercado y llegando hasta la motivación de los colaboradores. En este caso, la misión, visión y valores son recursos importantes para que las organizaciones puedan crear negocios únicos, creativos y eficientes. Recordemos que la visión es hacia dónde vamos, la misión qué es lo que hacemos y los valores es aquello que nos diferencia desde el punto de vista organizacional de las demás empresas y que son importantes que lo establezcamos porque nos marcan un rumbo, nos marcan un norte acerca tanto del comportamiento como el desarrollo de los estilos de administración, de los estilos de gerencia en la organización. Tenemos también, por ejemplo, lo que es el análisis PESTEL. Ya habíamos visto algo de esto cuando hablamos de las etapas de la planeación estratégica, que son los factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos y legales. En tal sentido que tenemos un ejemplo de lo que es un análisis PESTEL. Esto ya lo habíamos visto en otro video que se llama análisis PESTEL ejemplo, donde analizamos los 6 factores, escogemos aspectos que van con cada factor, medimos el tiempo de impacto, lo clasificamos y por último el tipo de impacto de estos aspectos, si son positivos, negativos o indiferentes. Eso depende todo del análisis que haga la organización. Este es un análisis externo. Y tenemos lo que conocemos como la matriz DOFA o el análisis DOFA. En este caso, aparte del análisis externo que nos daba el análisis PESTEL, que podría ir su resultado en lo que son las oportunidades y las amenazas, combina también la parte interna de la organización, como son las fortalezas y las debilidades. Pero no solamente es poder detectarlas, sino poder desarrollar estrategias combinando tanto fortalezas con oportunidades como debilidades con oportunidades y combinando fortalezas con amenazas, tanto debilidades como amenazas. Es decir, poder desarrollar estrategias con base en los hallazgos que se realizaron en el análisis externo y el análisis interno. También tenemos lo que es el Balance Scorecard con sus 4 focos principales, que es el desempeño financiero, los procesos internos del negocio, el aprendizaje y crecimiento y el conocimiento del cliente. ¿Qué es esta herramienta? Es una herramienta que permite alcanzar estrategias y objetivos claves con desempeños y resultados a través de 4 áreas críticas en cualquier empresa. Como lo habíamos mencionado antes, el desempeño financiero, el proceso interno de negocio,
aprendizaje de crecimiento y conocimiento del cliente. Incluso estas 4 áreas críticas también nos sirven para hacer el análisis de los mapas de planeación o los mapas estratégicos de planeación. Aquí vemos un ejemplo de cómo se puede armar una matriz con respecto al Balance Scorecard. Vemos los 4 indicadores principales, que es la parte financiera, procesos internos, aprendizaje de crecimiento y los clientes. Se establecen los objetivos, los indicadores, las metas y la iniciativa. Cómo va cada uno de estos factores en el tiempo. Y aquí también un ejemplo a grueso modo de cómo se puede clasificar con respecto a los indicadores estratégicos. Hasta aquí lo que tiene que ver con planeación estratégica. Si te gustó, por favor, da clic en me gusta. Bueno, prácticamente hemos terminado la planificación estratégica. Y les voy a dar un tip de cómo hacerlo, ¿no? Porque de repente no van a tener ustedes esta oportunidad de llamarme o van a estar complicados en tiempo. Yo lo que haría como tip es decir, bueno, ¿qué empresa quiero hacer yo? Yo voy a dedicarme a una empresa vulcanizadora. Mi empresa es una empresa vulcanizadora. Listo. Yo iría inmediatamente buscar planificación estratégica de empresa vulcanizadora o de la vulcanizadora X. Inmediatamente van a aparecer en donde lo busco, ¿no? En Google. Inmediatamente van a tener ahí unas pistas de cómo se hace una tesis o cómo se hizo la tesis de planificación estratégica de una empresa vulcanizadora. E inmediatamente comparar con qué. Con esta partecita última que nos está dando las herramientas. Dice que hay un triángulo estratégico. Listo. Entonces, entrada como herramienta debe de haber un triángulo estratégico. Después de eso, dice, hay un análisis externo. ¿Cuál es ese análisis externo? El análisis PESTEL. ¿Qué nomás veía el análisis PESTEL? Las condiciones políticas, las condiciones económicas, las condiciones ecológicas, las condiciones de sistemas tecnológicas del lugar. Ahí hay que revisar bien qué nomás contiene el análisis PESTEL. Pero también hay el análisis DOFA, o que nosotros lo conocemos como FODA, que es debilidades, oportunidades, fuerzas y amenazas. Eso debe estar entonces visto en qué, en mi trabajo que voy a presentar. Debo de al menos tener esas consideraciones, que las 3 herramientas fundamentales de la planificación estratégica, que es el triángulo estratégico, que es el análisis PESTEL, que es el análisis FODA, estén en mi planificación estratégica. ¿Cómo lo encuentro? Entonces, ahí sí ya vamos a comparar. Vea lo que hicieron una tesis más lo que hicieron aquí y ver qué temas saco, qué busco, qué encuentro. Y obviamente les va a dar, por su investigación, compilar eso, les va a dar un buen trabajo. Ese es lo que yo haría práctico, ¿no? También otras consideraciones. Objetivos estratégicos, tácticos y operativos. Chutica, qué difícil manejar estas palabras.
estratégicos, tácticos y operativos cuando yo de repente ni siquiera he oído. No sé qué es un tema táctico, no sé qué es un tema estratégico, ni sé qué es un objetivo operativo. Yo los voy a poner así crudamente con dos ejemplos. Los voy a poner justamente con quién, con el tema del ciclismo. ¿Cuál es el objetivo actual de lo que se refiere a nuestro luchador de bicicleta, el señor Carapaz? Primero, él tiene un grupo que se llama Ineos. Ah, muy bien. ¿Cuál es el objetivo estratégico? El objetivo estratégico es que al menos uno de sus representantes, uno de los competidores de Ineos, esté ¿en dónde? En el podio. Sea primero, segundo, tercero. Ah, entonces, esa es la estrategia. Llegar a un objetivo, al menos que esté en los primeros puestos, uno de sus representantes. Luego de eso, táctico. ¿Cómo es lo táctico? Ah, depende de un grupo. Ineos dice, tengo 30 representantes de los cuales yo voy a escoger simplemente a 8 representantes para que me participen en una prueba. Otros 8 en otra prueba. Otros 8 en otra prueba. Para eso ahí dicen, ¿y cuáles son las pruebas que me van a representar? Una en España, otra en Italia, otra en Alemania, por decirlo así. Ah, muy bien. Entonces dice, lo táctico. Para el primer grupo vamos siempre a estar a la cabeza. Siempre vamos a pedalear al extremo para que los demás se cansen. Esa es la táctica del primer grupo. Para los del segundo grupo dicen, la táctica es que estén todos a la defensiva. Simplemente pedaleamos, pedaleamos. Si alguien quiere escaparse de ese grupo, nosotros le cerramos. Todos irán a cerrarle a esa persona para que no se escape. Ah, muy bien. Entonces, ya vamos viendo cómo es el objetivo estratégico era llegar al podium. El objetivo táctico es que cada uno comience a hacer ciertas gestiones que pueden ser jugar a la defensiva, a la ofensiva, o si no, posiblemente mantenerse ahí. ¿Por qué? Porque sabemos que nuestros corredores no están cansados ahorita, mantengámoslos ahí. Luego de eso, objetivos operativos. Objetivos operativos, por ejemplo, que Richard Carapaz esté protegido siempre por 3 gregarios o 3 ciclistas que vayan adelante de él, del mismo grupo. Los otros 3 que le siguen, ellos van a ir cargando todo lo que es agua, todo lo que es viandas, le van a dar de comer, también van a estar de protectores de él. Entonces, ese es un objetivo operativo. Vean que se han sumado objetivos tácticos, estratégicos y operativos. ¿A qué? A que eso lo realice todo el equipo que está representando a Ineos Grenadier. Le pongo otro similar para del tipo de juego. Ecuador. Ecuador quiere clasificar al Mundial 2024. Listo, Qatar 2024 nos espera. ¿Cuál es el objetivo estratégico? El objetivo estratégico es que de América del Sur al menos
estés dentro de los 5 países que vayan a representar a esta parte del continente. Ese es el objetivo estratégico. Ahorita, Ecuador lo está cumpliendo porque está tercero. Muy bien. ¿Cuál es el objetivo táctico? El juego de Ecuador. ¿Cómo juega Ecuador? Tácticamente, cuando está en casa, 4 defensas y los 6 de adelante atacan. Eso es la táctica de Ecuador. Paran atrás al arquero, 4 buenos defensas y 6 que atacan. Eso es cuando juega en casa. Cuando juega fuera de casa. Ahí vamos a cambiar. El arquero, 6 defensas, 4 que también van a estar delante de los defensas y apenas uno, posiblemente, o tal vez ninguno, está atacando. Esa es una táctica. Vean una táctica ofensiva cuando juega en casa. Táctica defensiva cuando juega de visitante. Operativo. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Todo mundo debe de entrenar en su puesto, unos especializados en ser arqueros, otros especializados en ser defensas, otros en jugar en el medio campo y otros adelante. Cuando unos saltarán más, cuando son defensas tienen que estar los más altos atrás. Cuando van a atacar, todos tienen que ir adelante. Entonces la media o los jugadores de medio campo y los de delantera se irán todos al ataque para esperar que el arquero lance la pelota lo más lejos posible y lo más cerca posible del arco contrario para que se posibilite una anotación o un gol. Entonces vean, así funcionan las empresas. ¿Cuál es el objetivo estratégico? Llegar a qué? A obtener una ganancia. Ese es un objetivo estratégico, crecer. Y dentro de eso, como objetivo estratégico, ustedes vieron, unas empresas se dedican a diferenciarse. Otras vueltas dicen, yo me voy a ir por la parte de masificar mis productos. O sea, crear en cantidad, en volumen. Tácticamente, ¿qué es lo que van a hacer? Habrá temas de que creen la comercialización. La comercialización es lo que realmente me permite masificar. Otros dicen, no, más bien voy a dar la oportunidad a la parte técnica, porque la parte técnica me puede dar un buen producto que me permita diferenciarme. Y operativos todos van a ver de acuerdo a los procesos estratégicos de diferenciación o masificación del tema que deban de contribuir. Entonces, con eso les comento, así trabajan las empresas. Aquí está la planeación estratégica. Si ustedes buscan, hagan ese comparativo. Busquen, digan, mi empresa va a dedicarse o mi futura empresa va a dedicarse. Desde ahora tomo esta tesis y voy a corregir todo lo que considero que está mal en esta tesis y voy a fundamentar mi tesis en crear mi propia empresa. Sugerencia nada más, pero de ahí ustedes lo pueden hacer en base a su conocimiento científico, a base a su experiencia. Eso nada más, chicos. Les agradezco por permitirme participar con ustedes.
Nada más. Muchas gracias, profe. Mil disculpas. Mañana espero ya conversar y tener listo para que se han subido sus clases. Gracias a ustedes. Que tengan buena noche. Finalizamos. Por cierto, Kevin Barriga, tú ya sabes, mi celular 0987 59 11 47. En lo que te pueda ayudar, encantado. Gracias, profe. Hasta mañana. Hecho. Hasta mañana, profe. Cuídense mucho. Hasta mañana. Ya. Hasta mañana, gracias. Chao, chao. Hasta mañana.